¿Por qué los tanques italianos eran tan malos? De 1921 a 1943. Durante la campaña del desierto occidental en el norte de África en 1942, los soldados aliados bromeaban a menudo sobre cuántas velocidades tenía un tanque italiano, respondiendo una hacia adelante y 4 en reversa. La implicación era que los italianos huirían al primer indicio de pelea. Aunque sus tripulaciones de tanques eran valientes, carecían de equipo moderno adecuado y se veían obstaculizadas por un liderazgo deficiente. Los italianos fueron pioneros en usar tanques, integrándolos a sus fuerzas armadas desde 1921, en la forma del Fiat 3000 de 6 toneladas, que se basaba en el diseño francés Renault FT-17 de la Primera Guerra Mundial. Aunque fue popular en el ejército italiano, notaron que el tanque estaba poco armado, pues solo tenía 2 ametralladoras ligeras de 65 milímetros. Así que, en 1930, lo mejoraron con un cañón de 37 milímetros, además de un motor más potente y una suspensión mejorada. El Fiat 3000 tenía una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, lo que aún era mejor que el Renault FT-17 en el que se basaba, que apenas alcanzaba 7 kilómetros por hora. Su blindaje no ofrecía mucha protección, con un grosor que variaba entre 6 y 16 milímetros. Apenas podía detener una bala que lo atravesara, pero no tenían ninguna posibilidad frente a un proyectil antitanque. Y con un alcance de solo 104 kilómetros, este tanque estaba más preparado para el tipo de combate lento de la Primera Guerra Mundial, a través de los terrenos fangosos de la tierra de nadie, que para las tácticas rápidas de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el Fiat 3000 intentara escapar, un soldado enemigo podía fácilmente correr tras él y destruirlo con una granada de mano. Aunque estos tanques eran muy inferiores y tenían más de 20 años, aún estaban en servicio limitado cuando los aliados invadieron Sicilia en 1943. El tanque de apoyo a la infantería italiana en la Segunda Guerra Mundial era el CB-33, que había entrado en servicio por primera vez en 1933. Se basaba principalmente en un diseño británico de 1927. Era económico, se fabricaba en grandes cantidades y se exportaba a muchos otros países. No obstante, con un alcance y blindaje similares a los del Fiat 3000, estaba totalmente obsoleto para cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Aunque, a su favor, era bastante rápido y ágil, con una velocidad máxima de 42 kilómetros por hora, comparable a la del famoso velocista Usain Bolt, corriendo a toda velocidad. Sin embargo, su tripulación de 2 personas se encontraba en un compartimento muy reducido. El tanque tenía una altura de solo 12 metros y un ancho de apenas 14 metros. Esto significaba que era más pequeño que un auto compacto o económico actual. Esto lo hacía muy incómodo para su tripulación, tanto que el comandante, siempre que podía, se sentaba sobre el tanque para darle al conductor algo de espacio extra mientras manejaba el CB-33. Era tan ineficaz que, durante la campaña del norte de África, que se desarrolló de 1940 a 1943, no se desplegó en primera línea, sino que se utilizó en funciones no combatientes, como remolcar artillería ligera y custodiar bases en la retaguardia. Pero el ejército italiano sabía que necesitaba modernizar urgentemente sus unidades blindadas, y en 1940 comenzó a introducir un nuevo tanque mediano, el M1340. Se basaba en el diseño del tanque británico Vickers de 6 toneladas. Este tanque tenía un buen diseño si se hubiera introducido 10 años antes, pero para 1942 ya empezaba a quedar irremediablemente obsoleto. Y con su pequeño chasis de 12 toneladas y un motor poco potente, significaba que, a diferencia del Sherman estadounidense o el Panzer IV alemán, no había mucho margen para modificaciones. También se veía limitado por su torreta muy pequeña, lo que dificultaba que el comandante y el artillero trabajaran de manera efectiva juntos. El M1340 tenía muchas desventajas, pero se fabricaron más de 700 porque era el único tanque principal disponible para el ejército italiano entonces. Su blindaje también era relativamente delgado y no estaba inclinado. Y para colmo, no estaba soldado, sino construido al estilo antiguo con remaches. Esto significaba que siempre existía el peligro de que, al recibir un impacto, un remache se desprendiera y saliera disparado a gran velocidad, rebotando por el interior del tanque como metralla y golpeando a un miembro de la tripulación o dañando el equipo e instrumentos. Otra complicación adicional era que el acero utilizado para construir las placas de blindaje era de mala calidad. Aunque no fuera penetrado por un proyectil, era tan frágil que se agrietaba y deformaba con el impacto. Esto debilitaba mucho esa parte del blindaje. Incluso el tanque provisional M3 Lee o su versión británica M3 Grant eran suficientes para enfrentarlo. El M1340 tenía una ventaja clave al ser de los primeros tanques con motor diésel.
Esto ofrecía un alcance mucho mayor y una vida útil del motor más larga que el equivalente a gasolina, y era menos probable que se incendiara al recibir un impacto. Como muchos vehículos de combate italianos de esa época, era poco confiable. Esto no mejoraba por el duro entorno desértico durante la campaña del norte de África, y el hecho de que los italianos no tuvieran un sistema formal para recuperar tanques dañados en combate o averiados significaba que muchos simplemente eran abandonados en el campo de batalla, cuando se descomponían o sufrían daños. Si se hubieran recuperado, podrían repararse y volver al servicio. Durante la campaña del norte de África, fue superado y derrotado repetidamente por los tanques aliados en combate. Esto no mejoró por el hecho de que, al principio de la campaña, los M-1340 se desplegaron con tripulaciones que solo tenían entrenamiento mínimo y no había comunicación entre los tanques, ya que no contaban con radios en sus vehículos. El ejército italiano pronto se dio cuenta de lo inadecuado que era el poder de fuego de la serie M-1340, pero aún no había desarrollado nada mejor para reemplazarlo. En 1942 se presentó el Semovente 75-18, una artillería móvil sin torreta. El cañón autopropulsado solía usarse como destructor de tanques para apoyar a los M-1340 que estaban en desventaja. Estos tanques con cañón de 75 milímetros fueron muy efectivos, y se dice que fue el único tanque italiano que los aliados temían, ya que era más que capaz de destruir un M3 Grand o un M4 Sherman a una distancia de 500 yardas o aproximadamente 500 metros. Pero con solo 262 unidades construidas, nunca se desplegaron en cantidades suficientes como para representar una amenaza seria para las fuerzas aliadas. Otro tanque que los italianos tenían y que podría haber marcado una diferencia era el Semovente 95-53. Una pieza de artillería móvil. Se construyó rápidamente en 1942 para enfrentar al T-34 ruso. El Semovente 95-53 tenía una torreta y un compartimento trasero abiertos, lo que hacía que la tripulación fuera vulnerable al fuego de armas ligeras, a la metralla de la artillería y a las condiciones climáticas adversas. Una gran desventaja del diseño era que el motor de gasolina se incendiaba al ser alcanzado y se congelaba con bajas temperaturas. Además, tenía muy poca protección blindada. Su armamento consistía en un cañón antiaéreo de 90 milímetros, montado sobre el chasis ampliado de un tanque M1441, y esto resultó ser extremadamente efectivo, ya que podía destruir los tanques aliados más modernos a larga distancia. Pero la capacidad de su cañón estaba severamente limitada por el hecho de que solo podía llevar de 6 a 8 proyectiles. Por lo tanto, cada cañón debía ser acompañado por un transportador de munición Fiat L640 especialmente adaptado, que podía llevar 26 proyectiles, con otros 40 en un remolque. Solo se construyeron 45 de estos vehículos de combate y terminaron siendo usados en cantidades muy pequeñas en la campaña del norte de África, mientras que el resto se utilizó para defender la patria italiana. Ninguno de ellos llegó al frente oriental, donde sus tripulaciones habrían muerto congeladas en sus compartimentos expuestos. Incluso hubo un intento por parte del gobierno italiano de establecer una línea de producción en Italia para fabricar el letal tanque alemán Panzer V Panther, pero esto no llegó a nada, ya que el gobierno fascista fue derrocado en septiembre de 1943. Los italianos solo fabricaron 3.368 tanques en toda la guerra. Esto fue poco más del 4% de la producción total de tanques del eje. Esto es incluso menos que la cantidad producida por el Imperio japonés, que había enfocado la mayoría de sus recursos en su marina y fuerza aérea a expensas de su ejército. En la posguerra, los italianos finalmente produjeron un tanque de clase mundial con el Ariete, su tanque principal de combate, y a menudo es considerado como uno de los mejores tanques del mundo.